Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Natalia Mármol, cofundadora de Enevia Health. Enevia es una empresa que está dedicada a la distribución de los test de laboratorio dedicados a las patologías del neurodesarrollo. Hoy hemos invitado al doctor Aguilar para que nos aclare algunas dudas que nos habéis compartido en nuestros grupos de WhatsApp. Bienvenido, doctor Aguilar, de nuevo. Gracias por invitarme. Hoy vamos a estar hablando de la estimulación directa transcranial, TDCD, si no lo he dicho mal, ¿no? TDCS, también abrevian ahora TES. Vale, pues los acrónimos vistos no son lo mío. Estimulación No, directa transcranial. Vamos a dejarlo así para no confundirnos. Entonces, doctor, explíquenos, ¿qué es la estimulación directa transcranial? La estimulación directa transcranial es una técnica muy sencilla que se diseñó en los años 80 y tantos por médicos cubanos y científicos rusos, en que consiste simplemente en colocar un ánodo o electrodo positivo en la zona que queremos estimular o aumentar la plasticidad y luego definir un retorno o electrodo negativo, también llamado cátodo, ¿vale? En el que es una zona neutra en la que no queremos trabajar nada. Entonces, entre ese ánodo y cátodo se establece un campo eléctrico, no magnético, en el que estamos trabajando todas las redes que hay entre uno y otro. Todas las redes de neuronas. Perdón. Entonces, ¿para qué sirve esta técnica? Bueno, esta técnica inicialmente se diseñó para el tratamiento de la depresión, ¿vale? Se vio que los resultados eran tan espectaculares que era como una tasa de éxitos terapéuticos del casi 90% frente a los fármacos que no llegaban al 40%. Entonces, lo que hicieron los científicos que se dedicaban a esto es intentar extenderlo a otro tipo de patologías, ¿vale? En el siguiente grupo de enfermos que intentaron utilizarlo fue en pacientes con daño cerebral. También con importantes resultados, aunque ya no tan espectaculares como en el campo de la depresión. Porque entonces, para que lo entendamos un poquito más, ¿qué es lo que hace? O sea, cuando aplicamos estas corrientes al cerebro, ¿qué es lo que estamos buscando hacer? Vale. Lo que se está buscando es cambiar el cerebro, es decir, cambiar cómo se conectan las neuronas entre sí, cambiar cómo se conectan las redes de neuronas, ¿vale? El cerebro es como un superordenador, ¿vale? Pero mucho más potente que cualquiera de los que tenemos y está lleno de digamos, pequeños ordenadores dentro, que son las células piramidales que se conectan entre sí y que hacen ciertas funciones, ¿vale? Entonces, lo que hace esta técnica es aumentar la actividad en algunas de las redes donde nosotros queramos aumentarla o disminuirla en otras según lo que hagamos, ¿vale? Fundamentalmente a través de la liberación de glutamato, ¿vale? Lo que hace es aumentar la liberación de glutamato y voltear las neuronas, o sea, las células piramidales, lo que hace es darles la vuelta, cambiar su polaridad. Muy bien. En el caso de esa técnica, de la estimulación directa transcranial, ¿tenemos estudios de seguridad, de eficacia? Sí. El gran problema, ¿vale?, de estos estudios es que solo existen para adultos y para ciertas patologías, ¿vale? Por ejemplo, y no hay que irse muy lejos, el Ministerio de Sanidad español tiene asentadas 5 indicaciones clínicas que están en guía terapéutica, ¿vale? O sea, es igual que los medicamentos, ¿no? Entonces, las 5 indicaciones que son depresión, adicciones, como hemos dicho antes, daño cerebral o ictus, ¿no? Luego lo tienen también aceptado en dolor neuropático y siempre se me olvida la última, ahora después me acordaré. Vale, pero solo tiene, digamos, indicación terapéutica por el ministerio en eso y estamos hablando de adultos, ¿vale? Luego, solo hay un grupo en el mundo que ha hecho ensayos en niños, que es el nuestro, ¿vale? A mí un poco se me conoce por eso, porque soy el director de 10 ensayos clínicos ahora mismo y se están poniendo en marcha otros 10, ¿vale?, para diferentes trastornos. Yo empecé en el mundo del TDAH, hemos hecho ensayos clínicos también en autismo, hemos hecho ensayos clínicos en trastornos generales del desarrollo, en daño cerebral, en epilepsia, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿hay seguridad? Pues en los niños, pues yo podría decir que sí,
porque nosotros llevamos tratados más de 10.000 niños sin haber tenido ningún problema, siempre que se hagan las cosas bien. Este es el gran dilema, ¿vale? No hacer lo que aparece en una página web o en el YouTube, ¿vale? Que hace un chalado que hay por ahí que se pone el aparato donde le apetece. Muy bien, creo que esto es súper importante y creo que esto tiene que calar en las familias y en la gente que nos está escuchando esa experiencia de esas 10.000 personas que han hecho tratamiento, porque como usted dice, la seguridad pues, ha sido más que demostrada en estos pacientes. Hablemos de la eficacia. Vamos a ver, en el tema de la eficacia depende de qué estemos tratando y cómo lo estemos tratando, ¿vale? En el tema de adultos, como os he dicho, claro, evidentemente si tratas pacientes con depresión te haces famoso muy rápido, ¿vale? Porque claro, hay que ser tonto para, bueno, no, está mal dicho esto, o sea, hay que ser muy idiota o muy tonto para equivocarse en este tipo de pacientes, solo necesitas un mapeo cerebral y hablar con ellos media hora para tener un éxito terapéutico casi del 100%. ¿Vale? Si nos vamos al campo de los niños, es un poquito más difícil. Hay dos motivos fundamentales por el que es un poco más difícil, porque a algunos niños es muy difícil grabarles el mapeo cerebral. Un éxito terapéutico, ¿vale? Está relacionado siempre con una buena recogida de datos. Si no hay un mapeo previo que esté bien, el éxito terapéutico está muy poco garantizado, por no decir igual a cero, ¿vale? Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Pues porque para elaborar un buen protocolo necesitamos esos datos, ¿vale? No existen enfermedades, es decir, no existen autistas A, autistas B, autistas C, sino existe un niño diagnosticado de autismo, que a veces está mal equivocado, por eso a nosotros no nos gusta etiquetar, que existe un niño que tiene un mapeo A al que es igual a protocolo A, ¿vale? Existe un niño mapeo B que es igual a protocolo B. Si no tenemos mapeo, el protocolo es igual a cagada con un 100% de posibilidades. Es decir, si no hay una buena grabación y no hay un mapeo hecho por un profesional que sabe lo que está haciendo, el protocolo que se va a hacer es siempre equivocado. Esto es algo que aparece en los libros y que nadie, o sea, todo el mundo se cree, ¿no? Aparecen journals de estos científicos en el que dicen, no, la depresión se trata poniendo un ánodo en el lóbulo dorsolateral prefrontal izquierdo. Mentira, eso es una gran mentira. Eso se cumple en un 5 o 10% de los pacientes. En el resto, no es posible hacer eso. Y si lo haces, la vas a joder. Mal dicho, pero la vas a joder. O sea que tiramos un poquito para atrás y vamos a llegar al punto de lo que sería el mapeo cerebral, ¿vale? Entonces, explíquenos, ya que lo ha empezado a mencionar ahora, vamos a explicarlo un poquito qué es un mapeo cerebral y cómo interviene, digámoslo así, en esta técnica o en esta terapia. Explíquenos, ¿qué es el mapeo cerebral y cómo se hace? Vamos a ver, el mapeo cerebral consiste en dos cosas. Primero, se graba la actividad, digamos, en reposo del cerebro, ¿vale? La actividad eléctrica, hablo. La actividad eléctrica es lo que toda la vida se ha llamado el electroencefalograma. Se graban dos condiciones, ojos abiertos, ojos cerrados. Ahí viene uno de los primeros dilemas. Muchos niños no van a cerrar los ojos cuando nosotros se lo pedimos, ¿vale? Entonces, esa parte muchas veces no la tenemos, ¿vale? Luego, en esa parte primera de ojos abiertos, ojos cerrados, también hay que descartar que el niño tenga paroxismos o epilepsia, porque es una contraindicación absoluta, no relativa, para hacer este tipo de técnicas, ¿vale? Cuando digo paroxismos, hablo de epilepsia, no hablo de, ¿vale? de pequeños focos irritativos o cosas así. Y luego, en una segunda fase, porque no en todos los niños se puede hacer, ni en todos los centros, porque no saben hacerlo, hay centros que nunca han grabado potenciales evocados y no saben hacerlo. Entonces, si no saben hacerlo, no sirve de nada que los hagan, porque los van a hacer mal. Entonces, la segunda parte se llaman potenciales evocados, que es un electroencefalograma en el que damos unos estímulos, ya bien sea visuales o auditivos, y el niño o el adulto presiona un pulsador o como sea, dependiendo de cada caso, y nos da unas respuestas. Entonces nosotros estudiamos las respuestas eléctricas del cerebro a ciertos estímulos, ¿vale?
¿Por qué hacemos esto? Porque es como un electroencefalograma de alta definición, es decir, nos da una información del cerebro en movimiento. El electroencefalograma normal es el cerebro en reposo, ¿vale? Estudiamos solo las redes por defecto, que se llama, pero no estudiamos otras redes que son muy importantes, como las visuales, las auditivas, la memoria, etc. ¿Vale? Entonces, esta información, perdón, nos vale para elaborar el protocolo. ¿Por qué? Porque ahí viene lo importante. Aquí ya no intervienen los médicos o los enfermeros o los psicólogos, ¿no? Que son los que van a grabar la prueba o los que van a recoger los datos, ¿no? De las familias, porque también tenemos que tener en cuenta que nos cuenta el padre, qué papeles nos trae de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo introducimos digamos, en el sistema de decisión, ¿no? De qué vamos a hacer, ¿no? En el árbol de decisiones, vamos a llamarlo así. Pero lo más importante es que después de esa grabación, ¿vale? Esto se convierte en una matriz de datos. Nosotros, al final, los electros son, pues eso, un montón de filas y un montón de columnas, de millones y millones de números. Esto pasa a un sistema de supercomputación que manejan informáticos y físicos, no médicos, porque los médicos no tenemos ni idea de todo este rollo, y un matemático concretamente, y son ellos los que deciden cuál es el protocolo que se va a aplicar al niño. Nosotros no decidimos nada. Nosotros simplemente hacemos lo que ellos dicen, ¿vale? Es verdad que hay una supervisión médica, porque hay algunas decisiones que son un poco difíciles y que no deben de tomar ellos, pero en muy pocas ocasiones decidimos los médicos qué se va a hacer. Doctor, volviendo un poquito hacia atrás, en el caso de cuando se está haciendo el electroencefalograma o el mapeo, si tenemos un niño que no es capaz de seguir, de cerrar y abrir los ojos o de pulsar el pulsador cuando hay un estímulo, ¿ese mapeo sigue siendo útil? Hay que revisarlo. Hay que tener un mínimo de información para poder generar estos protocolos. Entonces, van a ser el equipo de especialistas que os decía, que son informáticos, físicos y un matemático, los que nos van a decir si pueden hacer algo con esa información o hay que volver a repetirlo. Nosotros muchas veces le advertimos a los centros, ¿no? Que cuando a veces es muy difícil y contamos con ello, porque yo he grabado electros hace muchos años y sé lo que es, ¿no? Grabarle un electro a algunos niños con autismo, por ejemplo. Entonces, o algún bebé, hemos grabado bebés incluso. Entonces, hay trucos, ¿no? Y toda la historia, pero si pese a eso tú no consigues el suficiente número de filas y columnas, como decimos nosotros, para poder y que estén lo más limpias posibles, para poder tener esa información, no podemos elaborar un protocolo y hay que volver a repetirlo cuando se pueda. A veces no hay que estar intentándolo todas las semanas, hay que dejar un tiempo, entrenar al niño a ponerse el gorro y que se acostumbre, es un proceso. El otro día en uno de los grupos una familia mencionaba que ellos habían hecho el mapeo dándole al niño una tablet. Yo me quedé un poco sorprendida porque pensaba, si el niño está mirando unos dibujos o está mirando lo que sea, esa información que está captando el aparato es válida. Vamos a ver, nosotros preferimos que no se utilicen tablets ni ningún dispositivo o un móvil, también les dan muchas veces un móvil para que estén entretenidos, pero bien es cierto que es mejor tener eso que no tener nada, ¿vale? Porque a veces no hay forma ni siquiera de tener un mínimo de información, ¿no? A veces, entonces cuando utilizas alguna estrategia de este tipo, pues es porque lo has intentado todo antes, ¿no? Y no has estado quieto o no ha colaborado, ¿no? Si bien es cierto, que no he dicho una cosa, que para mi sorpresa, como todas las pruebas que hacemos se hacen en el ordenador y los niños de hoy son pantalla y teclado dependientes y ratón dependientes, mi gran sorpresa, por ejemplo, cuando hice mi tesis doctoral en el que habían 100 niños, es que el 90% hacía las pruebas y no rechistaba y muchas veces sus padres se sorprendían, pero con lo hiperactivo que es, ¿cómo puede aguantar media hora sentado? Simplemente porque el interface es un interface gráfico y un ordenador. Si le pusiéramos delante de un libro, esta generación lo que odian son los libros y el papel, son antipapel. Si tú le das un test psicológico de estos para rellenar, pues, es imposible. O sea, yo ni siquiera lo intento ya. Bueno.
Entonces, volviendo donde le había interrumpido antes, como nos estaba contando, esa interpretación de esos datos está hecha por un equipo amplio, multidisciplinar, de profesionales que se dedican única y exclusivamente a la interpretación de esos datos. O sea, no es una cosa que, digámoslo así, cualquiera pueda interpretar. No, se requiere de un equipo. Los médicos no pueden hacer eso. De hecho, para que os hagáis una idea, nuestro electrofisiólogo, ¿vale? Que es una de las personas en España, no hablo del inglés. El inglés es un poco más, ¿cómo se dice? Conservador y reservado, ¿no? Vamos a decirlo así, pero el español, que es un poco más abierto y extrovertido, nos llegó a decir que no quería saber nada de ese campo porque se le escapaba a su conocimiento y a su alcance de, digamos, de posibilidad de hacer algo, ¿no? Que él no quería saber nada de esa parte, porque todo lo que hacemos después de grabar el electro es algo totalmente, totalmente muy lejos de los médicos. Vale. Y de muchos científicos también, ¿eh? No, queda claro que tiene que ser alguien que esté dedicado a esa especialidad, que no cualquiera puede hacerlo, no por mucho que sea un médico, un ingeniero, no, debería ser alguien formado para ello. Muy bien. Entonces, de hecho, perdona, solo una cosa, nosotros en el centro de computación, hasta que una persona no ha visto unos 100, 150 electros, no le dejamos trabajar, o sea, no puede trabajar en entorno real, trabaja en un entorno virtual, para decir así, es decir, no puede reportarnos nada, porque no nos fiamos de él, evidentemente, porque no ha hecho lo que tiene que hacer todavía. Y eso sería una persona, entiendo, con un bagaje o con un background de informática, de ingeniería, de alguna cosa. No, no es una persona de la calle que venga y haga 100 No, tienen que electroencefalogramas y ya se ponga. Tienen que ser licenciados superiores, no puede ser licenciado medio, y habitualmente casi todos ellos traen ya el doctorado hecho o lo hacen con nosotros. O sea, yo, por ejemplo, soy el director de 2 tesis de ellos. Vale. Bueno, yo o un compañero mío, vamos. No, simplemente es para remarcar que todo esto que hay detrás, toda esta gente que hay detrás de este proyecto, pues son gente formada. Simplemente era eso lo que quería llegar. Entonces, volviendo un poquito a las utilidades. Como nos comentaba antes, su tesis la hizo con el TDAH. En el caso del TDAH, ¿cuáles son los beneficios de hacer la técnica de trabajar con la neuroestimulación con una persona que sufra TDAH? Mirad, esta es una muy buena pregunta, porque yo hice mi tesis y solo describí los tipos de TDAH que hay. O sea, en mi tesis se describieron 7 subtipos, bueno, 6, miento, se descubrieron 6 y luego posteriormente se ha descubierto un 7º y un 8º, que no es el motivo de la charla. Yo solo me dediqué a clasificarlos, ¿vale? Pero posteriormente, claro, muchos padres, cuando hicimos el estudio de autismo con estimulación eléctrica, nos preguntaron, ¿y por qué no utilizamos esto en los niños con TDAH? ¿Vale? En aquel momento casi nadie lo estaba utilizando, todo el mundo utilizaba solo el neurofeedback, casi todos los grupos de investigación utilizaban neurofeedback en TDAH. Era bastante conocido, ¿vale? Y solo un grupo de aquí del King College acababa de arrancar un ensayo clínico a la vez que lo arrancamos nosotros, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vimos en el TDAH, ¿vale? Es que como tal no podemos tratar algunos problemas del TDAH como los problemas ejecutivos, ¿vale? Que es uno de los problemas que tienen estos niños. Pero sí mejorábamos mucho su atención, su memoria de trabajo y sobre todo llamaba muchísimo la atención que casi pues, se puede decir que el 60-70% de los niños con TDAH tienen una cosa que hoy se conoce como disregulación emocional y mejoraba a partir de la sesión número 7 u 8, con lo cual los padres se alucinaban. Venían diciendo, madre mía, es que mi hijo no quería, o sea, por ejemplo, tenía la autoestima fatal, no quería relacionarse con nadie, estaba de mala leche todo el día y ahora es una persona feliz. Entonces, claro, nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque esto guardaba un poco de relación con aquello que os contaba antes de la depresión, ¿no? Y también nos contaban eso, que había mejorado mucho la atención y que incluso le habían quitado parte, o si no le habían quitado la medicación, porque es un poco atrevido, le habían bajado la medicación a la mitad. ¿Vale? Entonces, esto son cosas importantes. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, ejecutivo, no hemos visto grandes cambios hasta el momento. Sí a nivel del aprendizaje, pero no a nivel ejecutivo. ¿Qué quiere decir con el nivel ejecutivo? Pues que las funciones ejecutivas
salvo la memoria de trabajo, no las mejorábamos mucho, ¿vale? Pues, por ejemplo, imagínate el timing, ¿no? El timing es una cosa muy importantísima en los seres humanos, que es la forma de pillar a los TDAH, ¿no? Tienen un problema con la tamización del tiempo, lo hacen fatal, ¿no? Pues pese a hacerles muchas sesiones de estimulación, aquello no mejoraba, ¿vale? Nosotros medimos todos los parámetros, no solo a nivel psicológico, como la gente piensa, sino a nivel de la neurometría, ¿no? Entonces, por ejemplo, medimos funciones ejecutivas mediante la P300 y no habían grandes cambios, ¿vale? En la P300. Entonces, claro, hay cosas del TDAH que esperábamos mejorar con la estimulación que no han mejorado. Y hay que contar lo positivo y lo negativo. Yo siempre cuento las cosas que son muy positivas y las cosas que han o que no han mejorado o que no han mejorado lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, la memoria de trabajo sí mejorado y es una parte de las funciones ejecutivas. No, creo que está bien y creo que toda la gente que nos está escuchando aprecian escuchar lo bueno y lo malo o lo que está por mejorar todavía. O sea que sí, definitivamente. También es cierto que no sabemos todo sobre esta técnica, ¿eh? No vamos a decir ahora claro, que lo sabemos todo, porque si lo supiéramos todo a lo mejor habríamos mejorado la P300, pero estamos en ello. Bueno, seguro que poco a poco algún día llegará. Entonces ya metiéndonos ya directamente más en el tema que más tocamos nosotros, que sería el autismo. Cuéntenos, ¿qué se ve en el autismo? Bueno, como sabéis, nosotros hicimos antes tratamiento en niños autistas que en niños con TDAH, porque dijéramos, se nos aprobó primero ese ensayo clínico. Esto sabéis que hay que registrarlo en Europa, no se puede hacer todavía. Entonces nosotros lo registramos todos en Estados Unidos, ¿vale? En la FDA, por así decir, que es la que controla como los medicamentos aquí, ¿no? La Agencia Europea del Medicamento. Aquí solo se pueden registrar ensayos clínicos con medicamentos, pero no con estimulación eléctrica ni con otros tipos de técnicas terapéuticas. Entonces, nosotros cuando registramos los primeros estudios en la FDA, digamos que nos dieron la aprobación primero para el autismo que para el TDAH. Por eso empezamos así, no porque a nosotros nos diera la gana, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque nosotros no esperábamos grandes cambios en los niños autistas. Quiero decir, fue un poco un estudio que se hizo a petición de familias, ¿no? Entonces empezamos, y de una asociación concretamente que estaba en Madrid, Vencer Autismo, creo que se llama. Ellos pueden corroborarlo, ¿no? O sea, ellos proporcionaban, digamos, la muestra para este ensayo clínico, ¿no? Porque nosotros nos proveíamos de esos pacientes porque en nuestra consulta en aquel momento no teníamos suficiente número de pacientes para hacer el ensayo. Entonces empezamos y fue sorprendente, ¿no? Porque en la primera semana de tratamiento, por ejemplo, el 80% de la muestra mejoraba el contacto visual. Claro, todo esto venían los padres sorprendidos diciendo, madre mía, ¿qué es esto, no? O sea, todos se quedaban un poco hasta sorprendidos, ¿no? De que aquello estuviera pudiendo pasar, ¿no? Luego, otra cosa que pasaba, estamos hablando de que no pasaba en todos, ¿eh? Estaba pasando en muchos de ellos. Otra cosa que mejoraba muchísimo era la sociabilidad, ¿vale? Sabéis que muchos de ellos, pues eso, no tienen ningún interés en contactar con otras personas o con incluso los terapeutas con los que estaban, y no solo mejoraba la relación con los terapeutas, sino que mejoraban las relaciones en casa y en la escuela, ¿vale? Y lo que vimos, digamos, menos cambios, y esto hay que aclararlo, es en el tema del lenguaje, ¿vale? El lenguaje, el problema es que nosotros no sabíamos en aquel momento que era una cosa que no podíamos trabajar en las primeras tandas de tratamiento. O sea, uno de los hándicaps que tiene la técnica es que tienes que hacer varias tandas de sesiones, es decir, no podemos hacer todas las sesiones de golpe, ¿no? Entonces se van haciendo unos descansos. Entre descanso y descanso se hace otro nuevo mapeo y a partir de ese nuevo mapeo se fabrica un nuevo protocolo. Entonces fuimos viendo en los sucesivos remapeos y en los sucesivos tratamientos o sesiones de tratamiento que sí iba mejorando el lenguaje, no de la forma tan espectacular como mejoraba la sociabilidad, la imaginación o el contacto visual, pero sí mejoraba, ¿vale? Es verdad que con mucho trabajo por parte de los profesionales que están con ellos, ¿no? De
de los logopedas y todo eso, pero es verdad que los propios logopedas os puedo enseñar pues líneas de comentarios y correos electrónicos de ellos alucinando de los adelantos a nivel del lenguaje o la escritura o lo que sea de estos niños con el tratamiento que no habían visto jamás antes y llevaban trabajando con ellos años. Muy bien. Una de las cosas que más dudas generan a las familias es, ¿hay contraindicaciones? Vamos a ver, las contraindicaciones que hay de la técnica, la fundamental es que sea usada por gente no formada, ¿vale? Eso es lo peor que puede pasar. Es decir, que alguien se coja un journal que salió el viernes pasado diciendo que en niños autistas se pone el electrodo en T5 y lo ponga y ya está, y se quede más ancho que largo. Esto es el peligro fundamental. Otro gran peligro sea que el niño sea epiléptico y se le haga una técnica de estas, ¿vale? Esto es otro gran peligro. No quiere decir que la técnica no se puede hacer en epilepsia, pero el tratamiento de los niños epilépticos son protocolos súper delicados que hay que revisar 1000 veces y que hay que incluso mandar para que te los autoricen, ¿vale? No los podemos autorizar nosotros. Y bueno, y luego ya las cosas pequeñas son pequeños dolores de cabeza que se solucionan dando Dalsi, pequeños picores en la zona donde está el electrodo de estimulación, o sea, el electrodo positivo, o sea, cosas muy tontas. Hay algún paciente que relata mareos, pero son mareos que también se pasan en media hora, o sea, que estamos hablando de efectos secundarios realmente tontos, o sea, cualquier medicamento produce efectos secundarios más graves que esto. Vale. Lo más grave de todo, que lo haga alguien que no tenga ni idea, ¿vale? Para que os hagáis una idea, una de nuestras guerras, ¿vale? Y esto es muy importante, lo primero que he dicho, por eso me repito, aunque sea un poco, me alargo un poco, lo siento, Natalia, es que todos los problemas y toda la fama mala que tiene esta técnica es porque la utilizan profesionales que no tienen ni puñetera idea, ¿vale? Y siempre que hay alguien hablando mal de la técnica es simplemente por eso, no porque la técnica sea peligrosa ni porque esté poco estudiada. De hecho, es de las técnicas. Nosotros cuando fuimos al director, por ejemplo, cuando fuimos a visitar al director de investigación del hospital, de uno de los hospitales más grandes de Inglaterra, y hizo una búsqueda en PubMed poniendo la palabra TDCS, se quedó sorprendido de que era la palabra más buscada en PubMed. O sea que estamos hablando de una técnica tan extendida que es ya solo segura por eso, ¿vale? Claro, pero si el que lo usa es un energúmeno, pues poco podemos hacer. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta que también causa mucho interés en los grupos. En los grupos se habla de la estimulación magnética, ¿vale? Entonces, hay mucha duda de si es lo mismo, no es lo mismo, de cuál es mejor, qué hace. Aclárenos un poquito la diferencia, por favor. Vamos a ver, es muy importante, sí, esto también. La estimulación magnética está prohibida en niños, eso para empezar. Porque no hay ningún tipo de estudio de seguridad ni de nada. La segunda, solo sirve para daño cerebral en adultos, para absolutamente nada más. Se empezaron a hacer estudios en depresión y han sido un desastre, no han llegado a nada. Luego, es un aparato tan grande que es imposible convencer a un niño de meterlo ahí, porque si tú le enseñas el aparato a un niño sale corriendo. Mientras que tanto el mapeo cerebral como la TDCS los niños se dejan hacerlo porque se trata de ponerles un gorrito en la cabeza, que a veces hasta le ponemos orejitas de Disney y se creen que están jugando y no tienen ninguna sensación extraña, salvo, es verdad que algunos niños, por ejemplo, autistas son muy sensibles y el primer día que se lo pones les pica la zona y empiezan a montarte el lío, ¿no? Pero realmente es una técnica inocua, o sea, que no produce problemas, que se puede hacer incluso en casa. O sea que no, porque con todo esto de la crisis del COVID hemos empezado a hacer los tratamientos en casa porque los niños nos dejaban los tratamientos en la sesión número 8, por ejemplo. Esto es una cosa importante. Si no se terminan los tratamientos con el número de sesiones que dice el físico, el tratamiento no sirve para nada. O sea, si tú lo dejas en la sesión, por ejemplo, 14 y él ha dicho que son 24, el tratamiento hay que empezarlo desde cero. Porque es un tratamiento que no sirve para nada. Luego hay que hablar también de una cosa que se ha puesto muy de moda, que son las sesiones intensivas, es decir, hacer tratamientos todos los días. Esto es otra salvajada que está prohibida por la FDA, es decir, no es que lo diga yo, lo dice la FDA. Es decir, solo se pueden hacer de 2 a 3 sesiones a la semana.
de máximo 40 minutos de duración. Todo el que haga otra cosa está haciendo barbaridades. Pero ¿y qué pasa? Déjeme incidir en ese tema, porque todos sabemos, no vamos a nombrar nombres, pero todos sabemos que hay muchos centros donde lo que se hace son terapias intensivas, donde el niño va, está 15 días y hacen mañana y tarde-noche, sesiones. Sí. ¿Qué le puede pasar a ese niño haciendo eso? Os explico. Niño o adulto, ¿eh? Os explico. En algunas ocasiones no pasa nada, ¿vale? Pero son las menos. Siempre pasa algo. De hecho, en algún centro que hay en España ha habido incluso temas que han terminado en la Fiscalía de Menores por chavales con epilepsia, con mil historias. Bueno, no voy a entrar, pero tampoco me gusta. Yo, si tengo que hablar mal de alguien, me callo. Pero el tema más importante no es ese. El tema viene el origen de este problema no viene de que este señor o esta señora quieran hacer esto. El origen viene de lo siguiente. Yo aprendí esta técnica en Rusia, ¿vale? Entonces lo conozco muy bien. Yo me fui a San Petersburgo a formarme porque en el resto del mundo no había nada. Yo fui a Estados Unidos, me formé en neurofeedback y me enteré que si tú querías formarte en esta técnica tenías que irte a Cuba o a San Petersburgo. Yo solo tuve la opción de irme a San Petersburgo y allí me fui. Entonces, yo vi allí cosas que yo en España como pediatra o como médico no puedo hacer, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Rusia es un sitio muy particular, ¿vale? Entonces lo que no podemos es extrapolar los tratamientos que se hacen en Rusia a España. En Rusia se hacen auténticas barbaridades con los niños, pero estamos hablando de Rusia. Entonces, pensemos que nosotros estamos en España con unas regulaciones y con unos temas legales súper estrictos, como en Estados Unidos o como en Inglaterra. Inglaterra todavía es peor. Entonces, por favor, no hagamos lo que hacen los rusos. Porque si hacemos eso, que es lo que están haciendo en España, porque los tratamientos los están dirigiendo desde Rusia, os lo digo así, porque aquí en España no hay nadie preparado para hacer ese tipo de cosas. Ojalá lo hubiera, pero eso lo estábamos nosotros y nos hemos ido. Entonces, lo hacemos a distancia, claro. Entonces, los rusos lo hacen a distancia también. Y cuando hacen un protocolo, pues hay auténticas barbaridades. Si lo vemos desde nuestro punto de vista, para ellos es una cosa maravillosa, ¿vale? Pero no voy a hablaros de las cosas que vi allí porque no es el motivo de esta charla, ¿no? Pero de verdad que a mí me meterían en la cárcel al día siguiente. Entonces no es objeto de que yo no quiero tener problemas con la Fiscalía de Menores, ni con los jueces, ni con nada. Y la gente que hace este tipo de cosas los tendrá al final. O sea que realmente no es recomendable porque explique un poco en detalle qué podría pasarle a una persona haciendo ese tipo de terapia intensiva. Pues es lo mismo que si yo empiezo a subirte la dosis de paracetamol. Empezamos en 500 miligramos, luego pasamos a 1000, luego te subo a 2000, pues al final me cargo tu hígado. Pues esto es lo mismo, si yo empiezo a meterte corriente, y además lo repito, al final lo único que hago es excitar tu cerebro, ponerte más irritable que nunca, con más problemas que nunca, y lo peor de todo es que el cerebro es como un órgano que se corrige a sí mismo, es decir, es el único órgano que aprende de lo que está pasando a su alrededor, él solo, ¿no? Por así decir. El corazón no lo hace, nuestro sistema digestivo tampoco, por el cerebro sí. Entonces, si nosotros no le damos tiempo, o sea, es decir, no dejamos tiempo suficiente entre sesión y sesión, él coge y dice, vale, tú me estás haciendo esto, pues yo corrijo. Tú me estás haciendo esto, pues yo corrijo, porque no le estás, o sea, no estás dando tiempo a que él se despiste. ¿Me explico? O sea, es un poco la trampa. Hay que darle tiempo a que el cerebro se despiste para que no nos eche todo el trabajo al carajo. Y la gente que hace terapia intensiva no sabe que no está haciendo una cosa que no sirve para nada. Bien, pues dicho esto, que también es una cosa que nos han preguntado, vamos a pasar un poquito a explicar digamos así, la buena noticia, que sería para las familias que siempre han tenido el inconveniente de o bien vivir muy lejos de los centros donde se hacía esta terapia o de vivir en países donde directamente no se hacía. Lo que últimamente, y también como comentaba usted por el tema del COVID y por todos los inconvenientes que hemos tenido últimamente a nivel mundial, han empezado a llevar a cabo esta terapia en casa, ¿vale? Lo cual facilita muchísimo a las familias el poderla hacer.
un poquito para que la gente entienda, en estos momentos el equipo del doctor Moisés están trabajando, tienen centros colaboradores donde se puede hacer el mapeo en muchos sitios de España, o sea, hay sitios en Barcelona, Madrid, Valencia, etc. Eso es la información. Luego estará toda en la web de Nevia, o si no también en los comentarios también pondremos información, ¿vale? Pero también para que lo tengáis presente, están en México, están en Panamá, están en Venezuela, estamos ahora también viendo a ver si empezamos también en Argentina. Entonces, la idea es que realmente las familias en este caso lo que tienen que hacer es conseguir hacer un mapeo cerebral o bien directamente en un centro colaborador de ellos o bien en un centro el que sea que les ofrezcan las garantías necesarias para saber que es un buen mapeo. Y entonces después lo que el doctor y su equipo están poniendo a disposición de la gente son unos equipos los cuales la gente puede tener en casa, un aparatito tipo esto que estoy enseñando yo, que son, eso es un estimulador. Entonces, básicamente, lo explico yo un poco, doctor, si me equivoco en algo, Sí, no, si te equivocas yo... corríjame. Básicamente, ellos, una vez han interpretado el mapeo, dan una terapia. Entonces, esta terapia consiste en decir 2 puntos del cerebro, entonces con un gorro como este o diferente, hay muchos modelos, ¿vale? Se le pone al niño y entonces se pone el electrodo, que ahora no, bueno, lo tengo, pero bueno, sería esto, se ponen en los puntos que ellos han marcado y entonces se hacen pues las sesiones que el protocolo diga durante el tiempo que digan. Todo esto es una cosa que se puede hacer en casa, se puede poner el niño delante de la tele, jugando, donde sea, o sea, simplemente lleva el gorrito, el aparatito y está tranquilamente haciendo vida normal. Nosotros desde Nevia intentamos ayudar a las familias, como ya sabéis, desde siempre intentando acercar todas las terapias que consideramos que son efectivas. Y esta siempre nos pareció que era una idea fantástica poderlo hacer en casa, tanto y cuanto porque se reducen los costos, evidentemente. Uno no tiene que desplazarse, uno no tiene que ir a un terapeuta, lo tienes en casa, puedes hacer tantas veces la terapia como el profesional indique. Y entonces, pues bueno, lo que ellos han puesto, lo que el equipo del doctor Moisés ha puesto al alcance de todos es pues bueno, una plataforma donde se pueden adquirir todos estos productos, se pueden mandar en diferentes partes del mundo, haciéndolo pues bueno, asequible y haciéndolo accesible a muchísima gente. Entonces, pues bueno, nosotros desde Nevia queríamos hacer hincapié en explicar y hacerlo llegar a cuanta más gente posible. Como siempre, ya sabéis que todos aquellos que sois miembros de Nevia vais a tener un descuento generoso gracias al equipo del doctor Moisés para hacer esta terapia y bueno, y creemos que con este vídeo hemos explicado un poquito, pero nos ha comentado el doctor que en breve van a estar grabando unos vídeos ya más, digamos así, más profesionales, ¿verdad, doctor? Que nos van a enseñar el centro de computación, cómo se hace, los mapeos, todo. O sea, veremos ya más en detalle, pero queríamos explicar ahora un poquito más, ya que han habido muchas dudas últimamente, para que la gente supiera exactamente cómo funciona esto y pudiésemos resolver algunas dudas. Doctor Maya, ¿nos hemos dejado algo? ¿Quiere añadir algo? Yo creo que no. Está todo bastante aclarado. Bueno, pues lo que vamos a hacer de todas formas es que, como ya os decía antes, en los comentarios vamos a dejar la web de contacto del grupo del doctor, vamos a dejar la web de Nevia, nuestros emails, para que todas aquellas personas que tengáis dudas nos podáis contactar. Así que nada, muchísimas gracias, doctor Aguilar, siempre un placer tenerlo y charlar con usted. Y nada, y vamos viendo, porque seguramente haremos alguna otra charla del tema, ya que siempre surgen más dudas. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Chao.